la imagen, se ve impresionante. Bueno, a mí me impresiona, ¿verdad? Los colores, la ola, y es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ver cómo se escribía en el paleo hebreo. En el hebreo actual, que es esta, y en el protohebreo. Ajá. Esta letra significa, por las imágenes, significa desierto, significa conciencia, significa útero y significa agua que cae y que hace ondas. Ajá, ahorita lo vamos a ver más. Sabemos que el alfabeto se relaciona en todas las palabras que nosotros decimos, que pronunciamos en el nombre de Yahweh, en todas las palabras. Entonces, algo que yo buscaba, una palabra clave, pues amén, ¿verdad? Que tiene la letra mem, ¿verdad? Entonces, cuando digan amén, acuérdense que ahí lleva la letra del alfabeto hebreo. Ajá, mem. También significa sabiduría, Jochma, ¿verdad? Sabemos que uno de los libros que habla de la sabiduría es Proverbios, ¿verdad? Aguas, que también significa men, Torah, naciones, caos, multitudes. Su valor numérico es el número 40. Ajá. Esas letras que están ahí, significa sabiduría. Y sabiduría, si ustedes se dan cuenta, en la segunda es la letra mem. Existe la mem abierta. Dice, se usa al comienzo de la palabra y representa una corriente de aguas que fluyen y corren o se ondean. La fuente de la sabiduría de la Torah que fluye libertad y fertilidad. La mem final cerrada, como la pueden ver de ese lado, dice, se usa al final de la palabra y representa una corriente subterránea, un vientre femenino gestante, como también representa a un vientre femenino estéril, o a un varón que por su condición no puede dar a luz, como también muerte y esclavitud. Ajá. Entonces, ¿qué denota la letra, mem? Vientre. De las imágenes que vimos al principio, uno de sus significados es vientre. Ajá. Todos nosotros sabemos, todos y también las mamás, ¿verdad? ¿Cuántas semanas son de gestación para el bebé? Son 40 semanas. Dice, la mem cerrada de la palabra madre representa la matriz de la mujer embarazada, que es cuando la matriz está cerrada, protegiendo la formación y crecimiento del bebé. Mem representa el vientre de la madre que contiene la vida, Nun, que es la siguiente letra que sigue del alfabeto hebreo, que el próximo lo veremos, pero Nun significa semilla. Ajá, semen, recuerden que la había mencionado en letras anteriores. Ese vientre es la fuente de la vida. En otras palabras, la sabiduría Nun se forma en la fuente de la sabiduría Mem. Ajá. Vamos a ver otro significado de la letra. Antiguamente no solo significa agua, sino que era conectada a la palabra que significa madre. Se relaciona con agua y con madre. También está relacionada con el vientre de una madre, donde se desarrolla el bebé en agua, y esa agua fluye al tiempo del nacimiento. Todos sabemos, ¿verdad?, que está la matriz y la bolsa, y tiene
adentro agua, ¿cómo se olvida el nombre? ¿Cómo se llama? Líquido amniótico. Así es. Entonces, durante toda la gestación estamos dentro del agua. ¿Y qué significa la palabra, la letra mem? Agua, vientre, útero, desierto, ¿verdad? Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo quieres que dirija este tema? Pero días anteriores, a las 4 más o menos por esa hora, escuchaba que me decían, Rubén, Rubén, en medio de mi sueño. Yo decía, ay Señor, ¿será el nombre de mi esposo? Ya no, no. Ya dije, no, pues no. Señor, ¿será algo que me quieres hablar de la palabra de Dios? Porque dije, pues no conozco a ningún Rubén, ¿verdad? Y escuchaba en mis sueños, o sea, eso pensaba en mis sueños. Y otra vez escuchaba, Rubén, Rubén. Y yo dije, ay, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces ya cuando desperté, hice memoria del sueño y yo dije, pues voy a buscar en la Biblia, ¿no? Sabemos que Rubén, hermano de José, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, pues la historia está ahí, pero pues, ¿qué es lo que me quieres hablar? Entonces, me llevó al libro de Ezequiel 47, 1, 2. Y ahorita vamos a ver por qué. Ajá. En esta traducción dice, el agua regeneradora del templo. Si nosotros leemos este versículo, habla de 2 templos. Del templo que le mostró el Señor a Ezequiel y también tiene como ejemplo nuestro cuerpo espiritual. Dice, después me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo de su umbral fluía una corriente de agua en dirección este, hacia donde se orienta la fachada del templo. El agua bajaba por la parte derecha del templo al sur del altar. Me sacó después y me condujo hacia el pórtico septentrional. Me hizo dar la vuelta hacia el pórtico exterior, hacia el oriente, y vi que el agua fluía por el lado derecho. El hombre salió hacia oriente con un cordón en la mano. Midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba a los tobillos. Yo dije, Señor, ¿pero qué tiene que ver con la relación de Rubén? ¿No? Y en mis pensamientos no me había puesto a hacer el tema, pero 3 semanas anteriores en mi mente no se me quitaba el nombre de Rubén. Y si nosotros seguimos leyendo, encontramos que Jehová le dijo, da la tierra de Israel a las 12 tribus. Y en una de las tribus, ¿qué tribu viene? La de Rubén. Y yo dije, ay Señor, me tuviste que hablar de Rubén para yo poder llegar a este versículo de Ezequiel. Ajá, entonces, vamos a hablar de las aguas. Dice, pescadores. ¿Qué es un pescador? Todos lo sabemos, pero vamos a leerlo para poder encontrar palabras claves. Sin lugar a duda, uno de los puntos que más influye puede tener a la hora de conseguir que la jornada de pesca sea fructífera. Es la elección del lugar donde desarrollaremos esta actividad. Al igual que el pescador de río, que pasa largas jornadas analizando las características y vegetación, abunda que insectos, es decir, lo que comúnmente llamamos leer el río. Algo parecido deberá ser aquel que perfectamente equipado intente obtener resultados con sus lances desde la orilla. Y abajo menciona que pues bien la zona que realmente interesa al pescador es aquella en la que las olas se revuelca haciendo espuma, proyectando agua hacia adelante, provocando lo que se denomina resaca o remolino. Ajá. Y regresamos al versículo de Ezequiel y dice, midió 500 metros. Y me hizo atravesar el agua, me llegaba a los tobillos. ¿De qué está hablando? ¿De quién es el ministerio que se encarga? Ahora, ya lo vimos, recuerden que en Tlacotepec
lo vimos, yo lo tengo muy presente porque todos pasamos al altar y la pastora nos dio palabra de cómo estaban nuestras aguas, no sé si recuerdan. Y yo dije, Señor, pues ya lo vimos, ¿cómo otra vez, no? Y me llevó del área ministerial. Entonces, si nosotros vemos que el ministerio de evangelista, ¿en dónde comienza? En los tobillos. ¿Por qué? Porque dice que la mejor cosa que uno como pescador debe de hacer para poder pescar es estar ¿en dónde? En la orilla, casi en la orilla del mar. Donde las olas pegan en los tobillos. Entonces, sí, entonces vemos que cómo están las aguas en tu ministerio. Nuestras aguas en el ministerio de cada uno de nosotros. Porque podemos tener todos los niveles si fungimos. ¿Por qué? Porque si hacemos o ejercemos el ministerio de evangelista, quiere decir que tenemos el agua, ¿en dónde? En los tobillos. Esto va por niveles, ahorita lo vamos a ver. Dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Y después otra vez yo decía, Señor, pues otra vez Rubén, ¿no? Y escuchaba, y ese nombre no se me quitaba de la mente, Rubén. Y entonces en la madrugada me desperté y pues yo dije, pues voy a buscar, ¿no? Pero pues se llegó la hora de la escuela, esto, el otro, y no tuve oportunidad. Hasta el día siguiente que dije, no me voy a sentar porque necesito ver qué es lo que me quieres hablar, Señor. Y entonces dice, en Génesis 37, dice, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén le dijo, además, no derraméis sangre, echadlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. ¿Quién tuvo que ver yo no lo había visto, quién tuvo que ver en la formación de José para que su ministerio se gestara? Porque esto fue un proceso. ¿En dónde está el pozo? En el desierto. Y no tenía agua. Estaba vacío. ¿Cómo era José? Era presumido, ¿verdad? Muchos mencionan presuncioso, porque iba y yo soy esto, el otro, porque era hijo de familia y era hijo consentido. Yo dije, usaste a Rubén para que él pudiera gestar su ministerio. Ajá. Otro ministerio que también se gestó y que hizo crecer sus aguas espirituales, ¿de quién fue? De Juan. Ajá. Dice, predicó el arrepentimiento y bautizaba a la gente. Portavoz de la palabra de Dios, advirtió a las personas del pecado y les indicó quién era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dice, el mayor de los profetas. Profeta y evangelista, ¿verdad? Y cuando se encontró con Jesús, ¿en dónde estaba? En las aguas. ¿Por qué? Porque ese era su nivel de aguas. Dice, los seres humanos necesitamos de aguas físicas, así necesitamos cuanto más de las aguas ministeriales que hacen crecer tu ministerio. Ajá, aguas ministeriales. Proceso de tus aguas ministeriales, lo que les mencionaba. ¿A qué altura está tu agua ministerial? Ya no tu relación enfocado a tu relación con Dios, ¿no? En lo espiritual, ¿cómo estás yendo? Ahora ya es ministerial. ¿Qué ministerios has desarrollado?
¿Qué ministerios se han gestado en tu vientre? ¿Cuántos? Sabemos que en las iglesias comunes, ¿qué ministerios hay? Evangelista y pastor. ¿Y sus aguas? ¿En dónde están? Abajo. No se han sumergido. Versículos después dice que ya cuando estás lleno, ¿verdad? Lleno, y dice, ya no puedes caminar por el agua. Ya tienes que nadar sobre el agua. De ese versículo conocido que lo hemos leído una y otra vez. Un ejemplo viviente de un siervo que, si ustedes lo escucharan, le da con todo a los jóvenes, pero con todo. O sea, él no tiene timidez para decir las cosas. Dice, los asuntos pendientes de tu vida se volverán el mayor obstáculo para alcanzar tu llamado. Este siervo tiene la edad de, me imagino que de Patty, y sus conferencias son en iglesias, en auditorios enormes, que les habla a los jóvenes de la sexualidad, les habla a los jóvenes del noviazgo, de la honra a los padres, y directamente le dice, joven, esto, y a veces les hace preguntas enfrente de todos, que los jóvenes pues así como que, ay, ¿en dónde me escondo? Porque su mensaje es fuerte, porque su agua ministerial ha crecido en él y no se ha detenido. Yo he platicado con jóvenes de otras iglesias por medio de Facebook. ¿Y en qué sirves? No, es que me salí de mi iglesia porque el pastor, esto y el otro, y así. Híjoles, ¿no? Y su agua ministerial se está estancando. Cuando jóvenes de nuestra edad, es un vivo ejemplo de que digo, híjoles, sí se puede, ¿no? Si ahorita somos nosotros, ahorita somos el equipo, después esto se va a ir a expandir. ¿Y tus aguas cómo van a estar? Siempre van a estar como de evangelizar, de evangelio, de esparcir el evangelio. ¿O va a crecer en lo pastoral, en lo profético, en lo apostólico? ¿En qué nivel vamos? ¿No? Como mencionaba las siervos, es una gran responsabilidad de que todo esto a la vida de él tuvo que traer un orden, porque él era una persona que veía pornografía y decía día y noche, yo veía pornografía. Dice, yo sé que todos los que están aquí, decía, jóvenes, pueden salir, porque yo pude, porque él era un niño que dice que su aspecto físico antes era un aspecto físico raro, chistoso. Dice que tuvo que usar bracket, que hacer muchas cosas el señor porque le hacían demasiado bullying. Y ahorita dice, si tú me ves, ahorita no soy nada de lo que era antes. Entonces, como jóvenes, ¿qué estamos haciendo, verdad? Como personas en el cuerpo de Cristo, ya teniendo una responsabilidad, ¿qué estamos haciendo? El ministerio se ha gestado, porque dice, si tú te juntas con personas que son de un ministerio apostólico, eso vas a aprender. Si las iglesias hay ministerio evangelista, eso va a ser. ¿Por qué? Porque se transmite, se pasa. Y yo decía, Señor, ¿por qué me llevas a este tema? Y no lo recordaba. Y mientras yo buscaba vientres gestándose, el Señor me hizo recordar un sueño hermoso que tuve hace meses, que veía unas manos, pero eran varios, ahí se ve un feto, pero eran varios fetos que el Señor, no sé, bueno, no, si el Señor, bueno, unas manos me entregaban unos fetos, así,
pero así como se ve, deshidratado, ahí se ve un poquito hidratado, pero me los entregaban secos totalmente, como la planta cuando se seca, así totalmente seco, 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 y me los entregaba, y yo los tomaba en mis manos, pero yo decía, estos fetos necesitan agua, en el sueño yo decía, entonces yo no tenía en dónde ponerlos, entonces al lado mío había un recipiente y dije, pues aquí los voy a echar, aquí los voy a poner. Y los fetos se empezaban a inflar, a absorber el agua y se empezaban a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando estaba haciendo este tema, entendí que para allá voy, a gestar ministerios. ¿A qué? A que crezcan, a que se reproduzcan. Entonces, muchas veces hay abortos espirituales, y todos lo sabemos, ¿verdad? De ministerios. Y este sueño se lo platicaba a la pastora y me decía, pues a trabajar. ¿Por qué? Porque me los entregaron y yo, como aún no los podía, me imagino gestar, pues dije, necesitan agua, necesitan vida. Y en un recipiente yo los metía y se empezaban así a inflar. Y yo veía mi rostro en el sueño y era de alegría, ¿no? Entonces, es poder gestar ministerios. Dice, tienes que renovar las aguas. No puede la experiencia fluir más que las aguas. Escuchaba eso en la noche. Porque en la noche yo decía, pues ya está la prédica. Pero pues la leía una y otra vez y el Señor me decía, esto. Ajá, dice, tienes que renovar tus aguas. No puede la experiencia fluir más que las aguas. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando los ministros que tienen años de experiencia, pues ya dicen, esta persona hacía así y hay que hacer esto. Pero no preguntan, Espíritu Santo, ¿qué es? Dame de tus aguas, de tu revelación, para poder llevar este proceso de gestación. Como lo sabemos, ¿verdad? Maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. La mano del Señor. Y evangelista, si ustedes se dan cuenta, está en medio. Un balance. ¿Por qué? Porque Él es el que trae las almas. Abarca. Entonces, si tú tienes, todos tenemos manos, ¿verdad? ¿Qué ministerios se han desarrollado en tu vida? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Todos empezamos con el evangelista. ¿Por qué? Porque comienzas, cuando tú te conviertes, después, ¿qué haces tú? Comienzas a predicarle a la persona de al lado, y es que mira el Señor, y es que mira esto, y comienzas a fungir en ese ministerio de evangelista. Pero ¿qué otros ministerios has hecho crecer en tu vida? ¿Tienes proyectos para gestar más ministerios? Porque déjenme decirle que iglesias pequeñas y grandes en redes sociales se están poniendo a trabajar y están diciendo, apenas en una iglesia muy reconocida decían, vamos a dar talleres, o no talleres, prédicas para los niños, para los matrimonios, para otros ministerios que están ahí. Y están haciendo crecer esos proyectos, están empezando a generar más y más ministros. Con Patti hemos platicado, yo no le había comentado nada del tema y me envía un video. Patti me dice, ¿sabes qué? Ve este video. Habla de un proyecto que tenemos. Y le digo, sí, y lo escuché. Y lo mismo fue confirmación, y lo mismo de proyectos, de gestar ministerios en otras personas. Tenemos
que trabajar en ello. Tenemos niños, ustedes tienen nietos, ustedes tienen sobrinos. Gestar esos ministerios. Cuando el agua o tu simiente ministerial llega a los lomos, que es la parte de tu abdomen, es cuando se puede comenzar a reproducir tu ministerio, o bien cuando tú ya vas a dar a luz otros ministerios. Ajá. Recuerden que en ese versículo habla que el ángel midió y que el agua llegaba a los lomos. Entonces, cuando el agua llega aquí, ya puedes reproducir, puedes gestar ministerios. ¿En dónde está tu agua ministerial? ¿En dónde se encuentra? Este versículo me impresionó porque Pati me manda ese video, yo entro y era el versículo que menciona esto. Me hicieron guarda de viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Qué viña? Pues nuestra viña espiritual, nuestra viña de gestar otros ministros. ¿Cómo nos encontramos con? ¿Recuerdan que la mem cerrada mencionaba un vientre qué? Estéril. ¿Cómo estamos? Dentro de nosotros. Lo que les decía, stop al aborto. ¿A qué aborto? Al aborto espiritual. El enemigo, así como el Señor tiene su viña, su simiente, de donde nace el fruto, así Satanás. Satanás gesta también a personas y lo está haciendo. Y todo lo vemos como, ¿a través de qué? Clonación, lo que ahorita se está viendo en el mundo en este 2020. Si ustedes se han puesto a investigar sobre la clonación, sobre el coronavirus. Si ustedes no están al día, yo platicaba con la pastora y ya sé que la pastora me dice, Mir, ¿ya viste tal predicación? Sí, pastora, y habla de esto y esto. ¿Y ya vio esta pastora? Habla de esto. Y mira, aquí dice que salió por una serpiente, pero un apóstol sacó que viene ya de un virus que es mutante. Y es estar al día. ¿Qué se está gestando en dónde? Porque Satanás, ¿dónde está empezando a gestar? En los pensamientos. En que tú ves una película y ¿qué te enseña? Clonación. Y ya al día siguiente que se dé eso, ya lo vas a ver normal y vas a decir, no, pues está bien. ¿Pero por qué? Porque Satanás empezó a ¿qué? A gestar en tus pensamientos. Y así se está viendo ahorita en muchas películas, una que se llama I Am Mother. Si ustedes la ven, es que el ser humano hacen crecer a una niña con una robot y la niña crece pensando que es su mamá y que es igual a ella. Y mientras este proceso en el cual está esa niña, es lo mismo. La robot la pone a estudiar, le da de comer, cuida su dieta. Eso sí, no puede salir al mundo exterior. Cuando ella sale al mundo exterior, se encuentra con una persona y le explica. Y ella regresa sin que la robot se dé cuenta porque a determinada hora se descargaba y la misma robot se ponía a cargar. Y cuando ella regresa, no se da cuenta, la robot. Y empieza a ver el comportamiento de la robot. Y dice, esto no es normal. ¿Cómo ella es mi mamá si no es de carne y hueso? ¿No? Entonces, todo esto, Satanás, así como Dios puede gestar en nosotros, Satanás, si nosotros nos prestamos, él también puede gestar. ¿En dónde somos más débiles? En nuestra mente. Entonces, todo esto
está entrando. Y todo esto es preocupante, porque hay personas que no lo saben, o hay personas que dicen, no importa, es igual, es lo mismo todo, ¿no? Que no dejan cambiar sus pensamientos. Y vemos por esta parte que tenemos que crecer en nuestras aguas espirituales. Darle excelencia en tu ministerio al Señor. Excelencia, porque como lo hablaba la pastora y como lo ha hablado en estudios apenas que fuimos a Morelos, Dios es un Dios exigente. Apenas que en la escuela entró una maestra nueva, decía, a mí me gustan las cosas con excelencia. Y tenía la edad más o menos de la pastora Silvia, y decía, a mí me gustan las cosas de excelencia. ¿Quieren ver cuántos títulos tengo? Mencionó sus títulos, que viene de una escuela renombrada, que ha estado en reclusorios, que ha estado aquí, allá. Dice, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo tú como persona trabajas, cómo tú como persona trabajas con excelencia. Y yo decía, no, pues si allá en la escuela se habla con excelencia esa maestra, cuanto más nuestro Dios, que es un Dios de excelencia. Cuanto más que es un Dios que no nos permite demasiadas cosas y que nosotros a veces nos enojamos, hacemos berrinche. ¿Pero por qué? Porque es por nuestro bien. El Señor nos dice porque es para nuestro bien. Entonces, si hoy Él nos dice, ¿en dónde están tus aguas? Yo creo que no, si está enojado, yo creo que no nos dice, Belén, ¿dónde están tus aguas, hijita? No, tal vez nosotros cambiemos la voz, ¿no? Ay, no, el Señor me habla con amor. Ay, el Señor es amor. Pero no, el Señor nos dice, ¿en dónde están tus aguas ministeriales, siervo? ¿En dónde? ¿Están contaminadas? ¿Están bien? ¿Están medias tibias, medias fervientes? ¿Cómo están tus aguas? Siempre que yo he hablado con personas, siempre les menciono lo que son los 5 ministerios, siempre, porque no hay de otra. Otros ministros que no quieren aceptar, no hay de otra, como menciona la pastora, ¿verdad? ¿No te gusta esta palabra? Arranca la hoja de la Biblia y ya no va a decir. Y no podemos decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿hay trabajo? Sí, hay mucho trabajo. ¿Cómo te das a conocer en tu medio social? Como ministro. Debe ser así. En la escuela, cuando llegué, he tenido mucho trabajo, son exámenes, y llevé mi computadora y mi cargador se me olvidó. Y le dije, y un compañero llevaba su computadora, le digo, ¿me puedes prestar tu computadora? Y me dice, sí. Y ya no. Y empecé a trabajar y se acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿A poco tenemos trabajo? Y le digo, no, estoy haciendo unas cosas de la iglesia. Y me dice, ¿qué? Y ya no, y ahí está. Y, o sea, quieras o no, te da como pena, ¿no? Así como de, híjoles, ¿qué va a decir ahorita, no? Y yo estaba trabajando y él me estaba platicando y de repente me dice, ¿sabes qué? Me siento mal. Y le digo, ¿qué tienes? Y me empezó a decir, es que no vivo con mis papás, es que me la paso llorando, es que esto, es que lo otro. No. Y como dice la pastora, ¿estás preparada para dar un consejo? Y le dije, tú lo que necesitas es irte a vivir con tus papás. Porque no es lo mismo vivir acá, porque no tienes cobertura, porque tú no tienes un yugo, no le dije un yugo, pero le dije, tú no tienes una persona que te diga lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Digo, tú vives en un contexto en donde tus amistades se drogan. Y me dice, no, yo nunca me voy a drogar. Dice, me he drogado, dice, pero he durado una semana y luego me aburre. Y le digo, error. Eso todos dicen. Pero si te juntas con personas que hacen eso, tarde o temprano vas a caer. Y lo que hablaba la pastora, necesitas sujetarte, irte con tus papás a vivir. Porque eso te puede llevar, y se me venía la palabra suicidio. Porque sí, entiendo que tienes novia, pero la novia en un momento dado te va a dejar
¿Y qué vas a hacer? Te vas a tirar más a la depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos nuestras aguas ministeriales, verdad? Entonces, tenemos que fungir, tenemos que despertar. Ya ahorita ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, porque los días ya se van súper rápidos. Ya no alcanza el día para hacer nada. El Señor viene pronto. Y yo dije, híjoles, es que hoy no leí la Biblia. Y yo voy en el camión y yo voy preocupada. O sea, es algo que no me deja, porque dije, híjoles, ay no, hoy no leí la Biblia. Híjoles, hoy no oré. Híjoles, hoy no he escuchado la palabra de Dios. Internet, a meterte, alimentarte. Estoy trabajando y una prédica. Dijo algo importante, me detengo, pum, le doy, regresar y estoy escuchando. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene pronto. ¿Y en dónde están nuestras aguas ministeriales? Si no tenemos agua, si no tenemos una relación de intimidad con el Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a quedar. Y de los tobillos el agua no va a pasar. Entonces debemos de aprender, debemos de poder gestar un ministerio, de poder decir a las personas, aguas, ten cuidado. Y un ejemplo de este predicador de Itiel Arroyo, dice cosas fuertes escúchenlo, dice cosas fuertes hacia el noviazgo. Y yo tengo a un sobrino que tiene 17 años y a veces sus papás no le hablan de esas cosas y le digo, escucha esta prédica. Sí, tía, ahorita. No tengo internet, no tengo esto. Le llamo. ¿Ya escuchaste la prédica? No. Ah, ok. Al día siguiente, ¿ya escuchaste la prédica? Sí, como le estoy moleste. Sí, tía, ya fui al ciber, ya la vi, trata de esto. ¿Y qué entendiste? Esto, no, tía, está muy bueno y que no sé qué. Solamente así. Si no viven a nuestro alrededor, ya ahorita las redes sociales están al día y de transmitir, de compartir. Pero con las personas que se dejen, ¿verdad? También. Pero si no quieren, estarles ahí insistiendo. Hay muchas prédicas en sinfín que podemos hablar, pero lo importante es nosotros cómo compartimos nuestras aguas, cómo la extendemos a los demás. Si no, nada más decimos, mías, mi ministerio, mío. Pues no, ¿verdad? Entonces, esa fue la clase de esta letra, de la letra MED, y pues espero que sea de bendición para sus vidas.